Gracias, Señor, porque seguimos viendo tu providencia actuar entre las naciones del mundo, a pesar de lo que nuestros ojos ven, a pesar del conflicto que podemos mirar, a pesar de la inestabilidad, a pesar del desorden, a pesar de muchas cosas que aparentemente no estamos de acuerdo, no entendemos, pero podemos seguir confiando, Señor, en que para ti no es sorpresa de que tú te haces bajo el control de todas las cosas, y por eso nosotros podemos descansar y confiar, Señor. Gracias, Padre, por esta semana que está terminando y la otra y esta que está empezando, Señor, porque una vez más lo hacemos de tu mano, confiados en tu providencia, Señor, para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos hoy a adorarte, a glorificarte, a conocerte y amarte mucho más, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Precisamente mirando el contexto mundial, el contexto de ciertas naciones, a veces hasta lo que uno mira, a veces es bueno levantar la mirada un poco, porque uno a veces estamos tan concentrados en nuestra propia vida, en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que lograr, lo que tenemos esto por aquí, esto por allá, que a veces que como que sin darnos cuenta como que nos desentendemos de lo que ocurre más allá de nuestras narices. Y cuando uno mira un poco, uno dice, pero ¿por qué pasan estas cosas? O me parece que esto como que no es de Dios. Pero en medio de eso, pero precisamente llegué a un punto que yo mismo dije, esto no parece tener sentido. Le estoy diciendo lo que yo en un momento llegué a concluir en mi humanidad. Y precisamente partiendo de ese pensamiento, digamos que el Espíritu Santo me fue recordando pasajes, este por aquí, este por allá, y yo dije, es cierto, en esa meditación que tuve. Por eso este mensaje se llama Cuando lo que Dios hace o permite no tiene sentido. Y llegué al punto que muchas veces Dios no está obligado a actuar dentro de los límites de nuestra lógica. Nosotros, humanamente hablando, estamos acostumbrados a eso, a sacar conclusiones basadas en nuestra lógica, ¿no? En nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento. Pero tenemos que recordar que su obra trasciende muchas veces nuestra capacidad de razonar. Pero hay un gran detalle: nunca contradice su carácter. Ese es el gran detalle. Puede que quizás no entendamos, puede que quizás no tenga sentido o que trastoque toda lógica humana, pero de algo siempre seguro es que nada de lo que Dios hace o permite es contrario a su carácter. Y por eso me deja eso tener tranquilidad y paz. Y eso es muy importante tenerlo, porque muchas veces el cristiano, inclusive a la hora de tomar decisiones o a la hora de orar, se les olvida este gran detalle y buscan siempre encauzarlo o encuadrarlo todo dentro de la lógica de nosotros los cristianos. Pero se nos olvida que nosotros somos seres limitados, que no somos perfectos y que estamos relacionándonos con un Dios que está por encima, el único Dios, mejor dicho, que está por encima del tiempo y del espacio y de nuestro razonamiento, que es infinito, que no cambia, que es inmutable y que por lo tanto no vamos a tener con toda nuestra capacidad el poder comprender la magnitud de lo que Él hace. Eso tenemos que recordarlo siempre. Por eso mi confianza y la tuya no debe estar en, pero es que no me cuadra, porque es que esto no tiene lógica. Es quizás posiblemente, como yo lo acabo de decir, no tenga lógica, pero tu confianza en mí y mi confianza no debe estar en lo que mi lógica logra comprender, sino en recordar siempre que indistintamente de lo que Dios permita o haga, nunca contradice su carácter, y ahí es donde está nuestra confianza. Y eso lo vamos a ver acá, Isaías 55, porque es que nosotros los cristianos buscamos comprender o encauzar o encuadrar las cosas para ver de qué forma lo abordamos, para ver si eso nos calma la ansiedad y nos trae paz. Entonces, como es que esto yo no lo entiendo, esto no tiene sentido, esto no puede venir de Dios, entonces yo no tengo paz. Pero entonces tú estás basando tu paz en el resultado que tu lógica y tu entendimiento te va a brindar, y no en el carácter de Dios. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Dice Isaías 55, leo la NTV, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos
más altos que sus pensamientos. Aquí no dice o no se insinúa que Dios es un Dios de confusión. Aquí no está diciendo eso. Sino que es superior a nuestro pensamiento, que es superior a la forma de entender, que es superior a la forma de obrar, que es superior a nuestro caminar. Por lo tanto, como es superior, y se lo voy a poner así para que usted lo entienda gráficamente, es como que usted, a un niño que está cursando el 6º grado de primaria, le pone un ejercicio matemático de universidad. ¿Usted cree que va a tener la capacidad de entender y razonar? Se va a asustar, ¿no? Y simplemente no va a tener la capacidad de procesar, porque está en un nivel que todavía le falta para llegar. Entonces, lo que parece ilógico, en realidad lo que está es fuera de nuestra capacidad. Y tendemos a tildarlo o a marcarlo de esa forma. No, pero es que esto no tiene sentido, sí, porque está fuera de nuestra capacidad. Pero no quiere decir que eso vaya en contra, número uno, del carácter de Dios, y quizás que eso vaya en contra del plan de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo acá con estas palabras de Isaías. Mis pensamientos no son como los nuestros, mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No se parecen en nada a los nuestros. Por eso, la fe debe estar basada en el carácter de Dios, no solamente en su mano, como muchas veces le hacen mucho énfasis. No es que Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Por supuesto que Dios es poderoso, Dios no va a dejar de ser poderoso, Dios siempre lo ha sido, ayer, hoy, siempre y por los siglos. Pero cuando no ves, cuando no percibes la mano de Dios actuar, ojo con eso, tú tienes que confiar que el carácter siempre está influenciado. Y ahí tiene que reposar nuestra fe. Ahí tiene que reposar nuestra fe. Entonces, cuando ya tú sientes que llegaste al límite, que llegaste al techo de tu entendimiento, de tu lógica, no te detengas ni bases tus decisiones ni tu fe hasta donde tú sentiste que llegó el techo de tu entendimiento. Tú tienes que seguir afianzándote en el carácter de Dios, porque Dios no tiene límites. Ahí es donde tienes que reforzar tu oración. Señor, yo dejé de entender porque no le veo sentido a esta situación que me está pasando. No entiendo por qué me tiene que ocurrir esto, si yo hice esto, si yo hice esto, si yo hice esto para prevenir estas cosas. No comprendo la razón, pero yo voy a seguir confiando de que tú eres fiel, de que tú permaneces firme, de que tus promesas son inalterables, de que tú quieres lo mejor para mi vida basado en tu palabra, y yo voy a descansar porque tú eres mi paz. Esto que le acabo de decir es una oración de ejemplo para cuando ya llegaste al tope y no entiendo. Eso inmediatamente afirma y refuerza tu fe en el carácter de Dios y te va a traer un resultado inmediato. La ansiedad y la preocupación te tienen que empezar a bajar. Porque cuando tú empiezas a tomar tu fe en el resultado de tu lógica, de tu entendimiento, y ya llegaste al límite, y estás como pegado ahí, estás como cuando uno está haciendo algo en la computadora o en el teléfono y está ahí procesando. Bueno, pero ¿qué le pasa a este aparato? Como que se dañó, no avanza. Y nosotros somos así. Esta que está aquí a veces queda como que procesando, y pasan los días. Si tú vas a esperar que eso termine de procesar para tu resultado, va a salir bien. Porque el que le gusta pecar en el revuelto es Satanás. Porque ves, esta no tiene estabilidad. Esta anda, aquí empiezan esos dardos encendidos del enemigo, como dice Pablo. Y nos vamos a menos. Así que este mensaje está poderoso por esto. Entonces pensar, si no tiene sentido para mí, entonces no viene de Dios. Eso es otro error, cuidadito con eso. ¿Por qué? Porque estás poniéndote a ti mismo, a tu capacidad de comprender y de abarcar un tema como estándar, como referencia. No. Tu estándar y tu referencia es el carácter de Dios, no mi capacidad, no su capacidad. Vamos a ver otro caso en lo que pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido. En este caso, él no lo entendió quizás al principio, pero luego sí. Eso nos va a ocurrir mucho. Vamos al caso de Job. Job 1, versículo 8, dice: entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Mire qué descripción y qué testimonio
que definitivamente Dios estaba en el asunto, porque el que comenzó esta conversación y el que puso a Job en la palestra de la conversación no fue Satanás, fue Dios, no fue Satanás. Satanás le respondió. ¿Qué fue lo que le respondió? Satanás le respondió, sí, o sea, sí sé quién es Job, yo sé de quién me está hablando, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. O sea, Job, el diablo le dice, tiene una buena razón para respetar a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Job dice, claro, que yo sé que es que no me lo puedo acercar ni siquiera al ganado para enfermárselo, porque es que tú se lo proteges. Yo sé que, obviamente, esto está en mi lista restringida. No tengo acceso a nada. A su propiedad, a sus hijos, a sus bienes, a su casa, a su salud, a nada. Obvio que sé que no lo puedo tocar, pero te puedo asegurar que si le quitas esa protección, te va a maldecir en tu propia cara. Y este es el punto que Dios quería probar el carácter fiel de Job. Quería dejar un precedente espiritual. Evidentemente, usted conoce la historia de Job, todo lo que ocurrió con su vida. Evidentemente, estoy seguro que él lo entendió. ¿Usted cree que fue fácil para Job decir, pero si yo oro a Dios, si yo hago ofrendas todos los días hasta por mis hijos, que yo sé que son unos blandengues, son unos débiles espirituales y de vez en cuando pueden pecar, yo mismo intercedo por ellos, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Y ese es el punto, que cuando tú estás con cable pelado, como decimos en Venezuela, para indicar pues, que la vida espiritual está baja, pues, ¿no? Que está un poco baja la oración y todo aquello, se puede como que justificar que pasen cosas como una consecuencia directa. Pero en el caso donde Dios mismo está diciendo de Job que tiene una vida espiritual, bueno, casi que intachable, casi que perfecta, y le ocurren estas cosas, esto parece no tener sentido. Esto parece no tener sentido. Otra cosa, siempre hablamos de Job, pero hay otro detalle. Lo que le ocurrió a Job influenció la vida de los que tenía alrededor. Número uno, de la esposa, porque Job estaba casado. La mujer la pasó fea, hasta tal punto que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Yo puedo deducir que esa mujer cayó en un estado de depresión y no es para mí. En un día pierde la finanza, en el mismo día le matan los hijos. Imagínese usted como madre, que ya es duro que te digan, mira, se te murió uno de los hijos. No, pero que vengan y te digan, todos tus hijos se murieron, todos. ¡Wow! Eso es un duro golpe anímico. Siempre la ponen como la madre de la película, como que la diabla, pero entienda a la mujer de Job. O sea, póngase en la posición de la mujer de Job. Esas palabras que fueron duras, sí, no voy a minimizar sus palabras, lo que quiero decir es que imagínense por un momento la posición de la mujer. Si Job estaba mal y la estaba pasando mal, imagínense la mujer. Los amigos de Job que vinieron en teoría a intentar consolarlo y traerle algún tipo de apoyo emocional y espiritual, también fueron marcados por su vida, por lo que le estaba pasando. ¿Qué me quiere decir a mí esto? Que estas personas también fueron marcadas en lo positivo cuando Dios restauró la vida de Job. Entonces, cuando a ti y a mí nos pasan cosas que parecen no tener sentido, afectan nuestro alrededor, nuestro entorno. Lo que pasa es que, claro, todos en nuestra humanidad nos enfocamos en nosotros, porque a nosotros somos los que estamos viviendo y lo que estamos pasando en la situación. Y se nos olvida que hay personas alrededor que también son afectadas de forma indirecta, de alguna forma o de otra, en menor o mayor intensidad. Pueden preguntarse, pero ¿por qué te pasan estas cosas a ti? Si tú te congregas, tú vas a la iglesia, tú diezmas, tú ofrendas, tú le predicas al vecino, tú no te das cosas malas, pero ¿por qué te pasan estas cosas? ¿Qué le va a responder usted? Si usted no tiene una respuesta, sea sincero, ¿qué le va a responder? Y lo más tremendo es que ahí más adelante, en el capítulo 38 de Job, que le voy a dar detalles si usted quiere leer todo el capítulo con detenimiento, con profundidad el libro de Job, pero a partir del capítulo 38 hasta el capítulo 41, no lo puedo leer todo, pero antes del 38, Job está hablando con sus amigos, los que vinieron, ¿no?
Algunos hasta prácticamente lo acusan de que está en pecado oculto y que por eso le está pasando lo que le está pasando. Porque le están buscando el razonamiento, la lógica a lo que le está pasando a Job. Le están diciendo, mira, tú tienes una apariencia de piedad, tú te ves por fuera, que haces sacrificio y honras a Dios, pero a mí me parece, te lo voy a poner así en estas palabras, a mí me parece que tú tienes un pecado oculto y no te has dado cuenta y por eso te están pasando estas cosas. Un amigo de él prácticamente se lo insinúa. Pero en el versículo, del capítulo 38 hasta el 41, Dios entra en escena directamente a la vida de Job y le responde qué está pasando. Porque Job viene sufriendo, Job viene hablando con los amigos y a pesar de eso le dicen, sí, la estoy pasando mal, pero ustedes no tienen razón. Lo que ustedes están diciendo no es así. No creo que sea eso. Y en este punto, por fin Dios le habla. Y uno diría, bueno, por fin le va a decir qué es lo que está pasando. Que por qué le están pasando las cosas. Eso es lo primero que uno quiere cuando uno está pasando una situación. Señor, porque automáticamente nuestra humanidad nos hace hacer una pregunta intrínseca y directa. ¿Por qué? Eso es automático. Eres una persona generosa, das tu dinero, tu ofrenda, colaboras con el pobre, te conozco, y de repente te quitan el contrato, de repente se te cierra el negocio, de repente te multan y uno dice, pero ¿por qué si yo estoy haciendo eso? Eso es como que una respuesta natural. Y lo curioso de la respuesta de Dios es que no le dice el por qué. Dios, ¿tú sabes cómo le responde? Le revela su grandeza. Si usted lea con detenimiento el capítulo 38 y el capítulo 39, y prácticamente Dios le dice, mira mi creación, tú pudiste hacer esto, tú pudiste hacer lo otro, tú lograste que este animal hiciera esto, tú puedes hacer que cuando las nubes se recogen pase esto. O sea, Dios le recuerda y le muestra con más detalle su grandeza. Esa fue la respuesta. De paso que le responde, no le responde a su pregunta. Prácticamente pareciera que como que ignora su pregunta. Simplemente le dice, porque yo soy Dios. En pocas palabras. ¿Por qué me pasan estas cosas? Eso es básicamente lo que le... Y Dios le dice, porque yo soy Dios. Lo que pasa es que no se lo dice como yo te lo estoy diciendo, sino que le da una descripción de lo que Él ha hecho como Dios. Entonces, ¿Dios está obrando correctamente? Sí. ¿Conforme a su carácter? Sí. ¿Conforme a su plan? Sí. Pero no conforme a la lógica de Job. Este es el detalle. Y eso es lo más tremendo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Capítulo 42, versículo 5. Después de escuchar a Dios hablar y darle semejante respuesta. ¿Qué es lo que Job dice? Entonces Job le respondió al Señor, versículo 2. Sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora yo lo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y no está diciendo que Dios se le presentó en persona, porque eso no existe, no ha habido ningún registro bíblico. El mismo Dios dijo, persona que me vea muere. ¿Por qué va a morir? Por la condición del pecado, porque el pecado se consume, lo va a consumir. Por eso el único que le logró ver las espaldas a Dios fue Moisés. Entonces cuando dice aquí que ahora mis ojos te ven, está hablando de que su comprensión limitada, sesgada, llena de prejuicios, fue quitada porque ya no estaba puesta sobre su propia condición humana, sino lo ver, comprender, entender, percibir el carácter de Dios actuando. Por eso dice, solo había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Mire, y si usted se pone a mirar lo que él venía hablando, él no pecó, pero se dio cuenta que sus palabras, aunque eran pecaminosas, no estaban honrando y glorificando el carácter majestuoso de Dios. Ese es el detalle. Y por eso dice, me arrepiento, me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Y cuál fue el resultado? Ya lo saben. Dios restauró la salud de Job, le dio el doble materialmente hablando y le dio más hijos con la misma esposa. No fue como otro. Y usted dirá, bueno, pastor, pero no son los mismos hijos que se le murieron. Es verdad, cada hijo es único, pero le dio más hijos. Así lo quiso Dios. Vamos ahora al Evangelio de Juan, Juan 11. Juan 11, versículo 5. Ya usted sabe la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Pero vamos a mirar algo acá.
A veces pensamos que Dios tiene que consultar con nuestra agenda, como que para que su providencia cuadre perfectamente en apoyarnos, según nuestros planes, según nuestros objetivos. Pero con Lázaro no ocurrió esto. Aunque Jesús, versículo 5, amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Primero, deja claro que Jesús tenía una relación cercana, íntima, con la familia de Lázaro, que era Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Es decir, le tenía un aprecio, le tenía un cariño, le tenía un amor grande. Lo dice el texto bíblico, lo dice el mismo apóstol Juan, o sea, reconoce que él era especial con ellos y ellos con Jesús. Había un amor de verdad, una hermandad, una fraternidad, una amistad grande. Y lo más tremendo que ellas mandan a buscarlo precisamente y decirle: Lázaro está enfermo, si no va. Tu amigo, el que te aprecia, el que te ama muchísimo, necesitamos cargarlo, porque para eso lo mandaron a buscar. No es que le están avisando para que cuando pueda. No, o sea, está grave. Si no llegas a tiempo, se nos va. Y el texto dice: pero Jesús se quedó 2 días más. ¿Cómo uno puede explicar que si tú amas a alguien y te dicen que está en una situación crítica, tú te demores, tú te retrases en ayudarlo cuando lo puedes ayudar? Porque si fuera que Jesús no puede hacer nada, bueno, para empezar no tuviera sentido que lo mandaran a buscar. Pero obvio que número 1 lo amaba y que número 2 podía hacer algo para revertir la situación. Pero el texto dice: y se quedó 2 días más. Esto no tiene sentido. Y lo mismo pasa con nosotros, porque usted y yo no hemos puesto nunca en cuestionamiento o en duda el amor que el Padre nos tiene, o el amor que Jesús te tiene, que me tiene a mí. Usted sabe que Jesús te ama, y usted sabe, y yo sé que el Padre me ama. Pero porque muchas veces sentimos que como que la respuesta no es inmediata, no es en el momento cuando según nuestra lógica es cuando más la necesitamos. Wow, Señor, si tú no haces algo hoy, como dicen en Perú, ya fue. Y precisamente, y pasa con mucha frecuencia, que pasa el día, pasan las horas, pasa la fe, no pasa nada. ¿Cómo usted se ha sentido? ¿Cómo usted cree que se sintió Marta y María al saber que Jesús llegó 2 días después? Como que bueno, si ya llegaste, ya está. Entonces, pareciera que desde la perspectiva humana, esta es negligencia, no es un verdadero amor, parece, según nuestro razonamiento humano. Pero desde la perspectiva divina había un propósito mayor. Hay un mensaje sobre por qué Dios retrasa la demora, donde me extiendo hablando un poco más sobre este tema, pero en este caso muy puntual para este mensaje, de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, Dios siempre piensa y planifica, vuelvo y le repito, por arriba de nuestra lógica. En este punto, había un caso muy puntual de la cultura judía de la época, un poco mística realmente, evidentemente. No sé qué, los evangélicos tienen misticismo, ya venimos de una serie hablando de eso, pero los judíos no se quedaban atrás. Recuerden cuando Jesús caminó sobre las aguas, los discípulos que dijeron: un fantasma. Eso está en la Biblia, eso es para que ustedes vean que los judíos también tienen su misticismo, así que no crean que estoy nada más ahorita de los evangélicos. Y para este entonces también había una teoría mística muy arraigada en la cultura, donde se decía que si el alma de la persona podía volver a entrar en el cuerpo los primeros 2 días y regresar a la vida, pero ya pasado el 3er día y ya estaba irremediablemente muerto. Se lo estoy resumiendo. Esa era una práctica muy común en la época. Si Jesús llegaba de forma inmediata a resucitar a Lázaro, este milagro y este hecho poderoso iba a ser manchado, iba a ser minimizado por esa práctica. Porque la gente, los detractores, los fariseos, los saduceos iban a decir: no, que Jesús resucitó, a Lázaro. No, eso es mentira. Lo que pasa es que recuerden que, bueno, el alma todavía estaba presente y entró en su cuerpo y regresó a la vida, y Jesús lo que hizo fue ayudar a sacarlo de la tumba. Eso fue todo lo que hizo Jesús. Estoy seguro que eso lo hubiese dicho. Pero como pasó el tiempo que según la enseñanza mística y cultural de la época estaba presente, ya estaba irremediablemente muerto, no hubo argumento que pudiesen usar en contra de esta manifestación de poder tan tremenda. O sea, tuvieron que decir o admitir que Jesús resucitó a Lázaro. Y es verdad, de este punto de la resurrección de Lázaro en adelante, la vida ministerial de Jesús tomó otro rumbo, fue otra cosa muy distinta. A nivel ministerial podemos decir en la vida pública, la vida de Jesús fue un antes y fue un después de este suceso de la resurrección de Lázaro.
Ahora usted entiende el propósito. Había algo más de fondo que las hermanas no veían, porque las hermanas estaban sumergidas en su dolor, en su pérdida. Mi hermano se murió, ya lo enterramos, ya empezó a oler feo. Y fíjese que la misma cuando Jesús le dice, quiten la piedra, la misma hermana le dice, Señor, con todo respeto, ya huele feo que esa. No quites la piedra porque aquí no vamos a, aquí nos vamos a ir en vómito. O sea, ya está huele feo. Y el Señor dijo, quiten la piedra. Yo me imagino que lo primero que tuvieron que haberse dado cuenta es que no había olor. Porque si se supone que está muerto, está podrido, pues el olor tuvo que haber sido, pero como dicen aquí, al toque, tuvo que haber salido la podredumbre, pero yo me imagino que tuvo que haberse dado cuenta, oye, pero quitaron una piedra y no huele. Qué raro. Aquí de verdad está pasando algo, o va a pasar algo, porque no huele. Y ya usted sabe cuál fue el resultado. Entonces, ¿por qué este retraso? Porque había un propósito mayor para establecer el ministerio público de Jesús, para dejar en claro que el poder de Dios se estaba manifestando de una manera única en la vida de él y que su ministerio iba a agarrar otro rumbo que ni los mismos fariseos ni saduceos iban a poder destruir con ningún tipo de argumentos. Por eso el retraso. ¿Ya usted se da cuenta? Dios usó la vida de Lázaro, Dios usó la muerte, la enfermedad de Lázaro, permitió que se muriera porque Dios lo iba a usar para un propósito mayor. El beneficio directo fue la resurrección de Lázaro, pero el propósito final no fue la resurrección de Lázaro, fue el instrumento que Dios usó para establecer más arriba, para engrandecer el ministerio de Jesús. Entonces muchas veces no vemos lo que Dios hace, y eso, como le digo, parece no tener sentido. Vamos a ver este último punto, porque este mensaje va a tener una segunda parte. Vamos a Génesis 22, versículo 2. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Dios no solo hace cosas difíciles de entender, a veces parecen ir contra la lógica humana. ¿Por qué parece que van contra la lógica humana? Porque Abraham, usted sabe, con Sara duró más de 20 años anclado en una promesa, creyendo en una promesa contra viento y marea de que Dios le iba a dar un hijo. Dios le da un hijo, el hijo empieza a crecer, y como a los 12, 13 años, Dios le dice ahora, Abraham, el hijo que te acabo de dar, bueno, te lo di ya hace un tiempito, pero ya te lo di, pues ahora yo requiero que te lo lleves y me lo sacrifiques en una ofrenda, llévate la leña y te vas a ir al monte donde yo te voy a indicar. Imagínese usted, humanamente hablando, semejante aparentemente contradicción. ¿Cómo es esto? Dios me dio una promesa y después de 20 y pico de años veo la promesa cumplida, estoy siendo realizado, estoy contento, y ahora Dios me dice que le tengo que sacrificar al muchacho. Acuérdense que Abraham era un ser humano, era una máquina, no era un ángel metido en un cuerpo humano. Si no está glorificado, no está perfecto. Pareciera una contradicción total. Y aquí vemos lo poderoso, que la fe bíblica no ignora la lógica, sino que la somete al carácter de Dios. La fe bíblica no se limita por las supuestas contradicciones que aparentemente podemos ver. Lo mismo puede pasar, pero ¿cómo es posible esto? Yo le oré a Dios para que Dios me diera esta bendición y ahora me ocurre esto que aparentemente me la quita. Adáptelo a su tiempo, quizás. Ocurre lo mismo. ¿Y dónde estuvo el ancla de Abraham? Dios lo reveló, el Espíritu Santo lo reveló, lo vemos en Hebreos. Vamos a Hebreos ahora, capítulo 11, versículo 19. Vamos a leer el 17, dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Versículo 19, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, escuche esto, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Imagínense el compromiso. ¿Dónde estaba la fe? ¿Por qué no titubeó Abraham? Porque aquí, lo vuelvo a leer, dice, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, recuerden, no era que él iba a degollar y lo iba a dejar de sangrar ahí. El sacrificio del Antiguo Testamento era degollar
echarle candela y esperar que se volviera ceniza, o sea, que se volviera polvo. Y el pensamiento de Abraham es, bueno, pero Dios me dijo que a través de este hijo yo iba a tener descendientes y yo iba a heredar las promesas. Entonces, mi fe está puesta en que Dios no miente. Dios tiene un plan y posiblemente sea traérmelo de vuelta, revivírmelo para que se cumpla lo que él mismo dijo. Él no entró en un titubeo, en un cuestionamiento vacío. Él dijo, Dios no miente, porque me lo ha demostrado desde que se me apareció y me dijo que saliera de los caldeos hasta el día de hoy. Y si Dios no miente, entonces Dios tiene un plan mayor que a lo mejor yo no lo estoy entendiendo, pero sí sé que se va a cumplir. Ese fue el pensamiento de Abraham. Por eso dice, lo voy a recibir de vuelta. Y Sara no se va a enterar. Después le echo el cuento qué fue lo que pasó. Porque si usted lee la historia con calma, Abraham no le dio nada a Sara. No fue tonto. Y no me meter en problema con esta mujer porque si no se me va a enredar el papagayo. Entonces, la fe bíblica no ignora la lógica. La somete al carácter de Dios. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham ya conocía el carácter de Dios. Dijo, Dios no miente. Dios es fiel y Dios va a cumplir su palabra. Si Dios me dio un hijo y me dijo que ese hijo iba a ser de él, iban a venir descendientes, iban a heredar la promesa, yo voy a cumplir con lo que Dios me dijo que hiciera ahorita, y yo sé que Dios lo va a resucitar, porque Dios no miente y su palabra se tiene que cumplir. Ahí está la confianza. ¿En qué? En el carácter. Él estaba esperando entender el plan de Dios. O sea, no entiendo porque Dios me lo da, entonces después me lo quita. No. Él no cayó en eso. Él dijo, toma 2 o 4. Dios no miente, Dios tiene un plan con este muchacho, algo va a ser poderoso. Yo voy a hacer caso. Sometió su fe al carácter, la lógica humana, al carácter de Dios. Dijo, Dios no miente. Dios no me dice una cosa hoy y mañana me va a decir otra contraria. No, porque Dios no miente. Su palabra se cumple. Él entendió eso desde que Dios lo llamó al Ur de los Caldeos. Y yo le he dicho varias veces, te lea la vida de Abraham, que se va a sorprender. Contar con las manos, los dedos de la mano, las veces que se le apareció y que él habló, se va a sorprender. Pero esas pocas veces, él vio el carácter, conoció el carácter de Dios. Dijo, Dios es fiel y Dios no miente. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Yo no entiendo qué quiere hacer Dios aquí con todo esto, qué mensaje le va a transmitir aquí, no sé. Pero yo solo sé que su palabra se va a cumplir. Esa es la posición de nosotros. Cuando usted aparentemente tenga una contradicción en su vida, no se quede allí. Ánclese en el carácter de Dios. Y usted va a poder hacer los pasos de Abraham. Va a poder obedecer a Dios. Va a poder caminar en obediencia. Por eso que cuando lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, no quiere decir realmente que no tenga un sentido para Él. Y esa es nuestra seguridad. Amén. Vamos a orar. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Señor, gracias, Padre, porque tú nos estás enseñando que debemos confiar en tu carácter, no en nuestras limitaciones para razonar, para entender o para comprender con la lógica, sino someternos, Señor, a tu voluntad, a tu palabra, a tu carácter, Señor. A no dejarnos procesar en esa lógica limitante que tenemos nosotros, Señor, que es infructuosa para nosotros, sino confiar plenamente en tu carácter, que no estamos llamados a entender ni a comprender quizás desde el inicio lo que ocurre, pero podemos seguir confiando en tu carácter que no cambia, Señor, es inmutable, para reposar, para descansar, para que la ansiedad, para que la preocupación no nos gane, Señor, para que el enemigo no saque provecho pescando el río revuelto, Señor, en nuestras mentes, en nuestras almas, que se pueden angustiar, se pueden afanar, sino confiamos plenamente en ti, Señor, en tu carácter, así como hizo Abraham, Señor, que no entendía aparentemente esta contradicción, pero él conoció que tú eres fiel, que tú cumples con tu palabra, y allí se ancló, Señor, para creer que a pesar de que él cumpliese con lo que tú le pediste, él sabía que tú ibas a cumplir con lo que tú le dijiste, Señor. Gracias, Señor, Padre, yo te pido que bendigas a tu pueblo, que esta palabra sea de bendición para todo aquel que le escuche luego, Señor. Amén.